Durante décadas era considerado un guía espiritual, un sacerdote muy prestigioso que orientaba a seguir el camino para no enfrentar con violencia la dictadura de Pinochet, una suerte de ambigüedad que terminaba por legitimar esa dictadura. Sus misas tenían una alta convocatoria entre los sectores más influyentes de la comunidad chilena. Siempre se jactó de haber formado 4 obispos, entre ellos el obispo castrense y el obispo de Santiago de Chile. Nos referimos a Fernando Karadima, párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús del Bosque, quien abusó de menores, laicos, seminaristas por décadas. Es uno de los casos de pederastia más graves de la Iglesia chilena, cuyas consecuencias actuales son la renuncia de 34 obispos de ese país. Ahora, su nombre reaparece tras su expulsión de la Iglesia Católica apenas en septiembre de este año 2018, por las presiones que pesan sobre la credibilidad y moral de la Iglesia Católica y en concreto por la actuación del Papa Francisco sobre los casos de pederastia en el clero, que no solo reabrieron un proceso penal, sino también heridas en las víctimas, en la feligresía católica, en la sociedad chilena, en la opinión pública por los estragos de este cura chileno, Fernando Karadima. Ahora bien, ¿realmente la Iglesia Católica expondrá los delitos, los pecados del padre Karadima con la justicia ordinaria? ¿Podrá levantarse la imagen de la fe católica tras la sombra de acoso de pederastia en el clero? ¿Es acaso Karadima la punta del iceberg de una oscura y falsa ética católica? Pongamos el punto en ello. Fernando Salvador Miguel Karadima Fariña nació en Antofagasta el 6 de agosto de 1930. Es un ex sacerdote católico chileno, expulsado del clero por el Papa Francisco el 27 de septiembre de 2018. Estuvo vinculado a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Avenida El Bosque, comuna de Providencia, Santiago de Chile. En 1958 fue ordenado sacerdote diocesano. En el año 1985 fue nombrado párroco titular en la parroquia El Bosque de la comuna de Providencia de Santiago de Chile, lugar en el que trabajó hasta 2006. Karadima manipulaba la vocación sacerdotal de niños y jóvenes para seducirlos. Les decía que representaba a su padre. Muchos de esos jóvenes tenían problemas al interior de sus hogares con sus familias. Gozaba de un enorme poder en la iglesia chilena y fuertes vínculos con el pinochetismo. Decidía quién iba a ser obispo y quién era el embajador de Chile ante el Vaticano. Fernando Karadima Fariña había cumplido un rol político importante en la iglesia chilena de las últimas décadas. Su discurso ultraconservador, el rito preconciliar que admiraba y practicaba en la parroquia del Bosque, con mucho latín y ninguna guitarra, con misas cortas y abundantes limosnas y donaciones. En 2004, algunos feligreses y ex sacerdotes de la parroquia El Bosque presentaron denuncias formales contra Fernando Karadima ante la autoridad eclesiástica sobre actos relacionados con abusos, lo que generó un gran revuelo en Chile por sus vínculos políticos y empresariales. Karadima fue suspendido en 2011 por el Vaticano y le ordenaron que lleve una vida de oración y penitencia. El 12 de junio de 2018, la Fiscalía abrió una nueva causa en contra del sacerdote chileno por presuntos abusos sexuales. La investigación se inició tras la denuncia de Santiago Valenzuela, quien declaró haber sido obligado por Karadima a practicarle sexo oral en reiteradas ocasiones. El 28 de septiembre de 2018, el Papa Francisco medios de comunicación y Karadima era un seductor. Usó su carisma y manipulación para ganar silencio y las consecuencias de su enferma actuación sexual son de proporciones aún inimaginables. Chilena comenzó con el caso de durante los años de lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet, cuando dejó a un lado su postura conservadora para dar paso a la defensa de las víctimas de la represión. Al parecer era su señuelo,
que ocultó lo que no se quería ver, los abusos de jóvenes feligreses que salieron con más fuerza a la luz pública a partir de la década del 80. Esta persona que está acá es Leonel Ibacache, ¿verdad? Es la única foto que yo he encontrado de él en internet. Sacerdote jesuita que abusó de Helmut cuando tenía 13 años. Aún recuerda como si fuese ayer el día en que las víctimas del sacerdote Fernando Karadima dieron a conocer públicamente sus casos. Estuve muchos años pensando que yo era la única persona en el mundo que había sido abusada. Y suena un poco feo emocionarse que otros fueron abusados. Entiéndase bien en el contexto de saber que no fuiste el único. O sea, de alguna forma mi denuncia está ligada a la valentía de ellos. Sus nombres: James Hamilton, Juan Carlos Cruz y Andrés Murillo, los que hablaron en exclusiva con el Canal Nacional de Chile. Niños que en los años 80 se refugiaron en la iglesia El Bosque de Providencia para encontrarse con Dios y en cambio se encontraron con todo tipo de vulneraciones. Y había un sofá y una tele al frente. Y nos pusimos a ver tele. No sé si en esa época era la hora de las noticias o los avances o algo. Y yo quería conversarle y ver qué pensaba él, porque si él pensaba que yo tenía vocación o no. Y si me iba a poder ir en algún momento al seminario. Y empezó con... estábamos sentados al lado y me agarró la pierna como un papá. Y de repente me pegarme un toquecito y me apoyó la mano en los genitales. Y yo ahí me borré. Callaron su dolor por más de una década, a pesar de que en el 2004 acudieron a la autoridad eclesiástica, nada se hizo, hasta que la prensa tomó la noticia. Karadima representa él todo contra lo que estamos luchando. Representa el abuso, representa el encubrimiento, representa ese poder de la iglesia en Chile que ha justificado y encubierto los casos y ha abusado de nosotros. Las denuncias se comenzaron a multiplicar. Comenzaron los allanamientos y desde Roma, el Papa comienza a tener un rol activo frente a las denuncias, mientras que la iglesia en Chile cae en su peor crisis histórica. Ustedes fueron abusados por la iglesia, pero también hay un antes y un después. ¿Qué es lo que tienen ahora en común ustedes? Que no nos derrotaron. Que yo siento que ellos tenían la certeza que siempre íbamos a estar callados. Nosotros tenemos algunas frases con las que nos damos fuerza. Una de ellas es que nunca más vamos a estar en silencio. Y hoy día más que eso siento que estamos gritando. Y no nos quitaron el futuro. Y eso hoy día nos une. Verdad que quizás pueda volver a hacer sonreír a los cientos de sobrevivientes de abuso eclesiástico en el país. Tiare Valenzuela, Telesur, Chile. Vamos a profundizar este tema con Edinson Gallardo, quien fue víctima de abuso sexual por parte de uno de estos altos jerarcas de la Iglesia Católica chilena, que precisamente esta semana fue expulsado por el Papa Francisco. Él es Edinson Gallardo, y Edinson, quisiera preguntarte en qué estatus se encuentran estos casos y cuando ustedes rompen el silencio, ¿qué pudieron visibilizar? Nosotros esperamos que haya sido parte de los antecedentes que influyeron en precisamente que el Papa le quitara su estado clerical a Francisco José Cox. Sin embargo, hay en la zona de Coquimbo, de la cuarta región, de La Serena, hay personas que han estado ya entablando las primeras querellas
en contra del ex obispo. Más allá si nosotros fuimos influyentes o no, yo creo que influyó más las querellas que tiene precisamente en Alemania. Cuando tú supiste que fue expulsado de la Iglesia Católica conjuntamente con otros sacerdotes, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? Cuando apareció por primera vez bajo las condiciones en las que estaba supuestamente pagando una penitencia, que era un estado de lujo, tratado como rey, es una humillación, es un desmedro claramente a nosotros como víctimas. Pero una vez que fue destituido sentí paz, porque siento que la sociedad, si bien la justicia chilena, el delito está prescrito, no vamos a avanzar, no vamos a lograr una justicia como corresponde, toda vez que nadie es capaz de compensar el daño que eso produce en el tiempo. Según datos de la Iglesia chilena, en los últimos 15 años han sido denunciados 113 sacerdotes por abusos sexuales, pero cifras de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional de ese país dan cuenta que desde el año 2000 hasta septiembre del 2018, la Fiscalía ha investigado al menos a 229 miembros de la Iglesia Católica. Entre ellos, 18 han fallecido, otros 15 fueron suspendidos o condenados o casos archivados. En investigación continúan 126 y hay 103 causas terminadas o cuyos acusados también han muerto. Uno de los principales investigados es el exobispo de Osorno, Juan Barros, duramente cuestionado por sus vínculos con el ex sacerdote Fernando Karadima. Barros fue señalado como encubridor de sus abusos sexuales, además de ser considerado como la principal llave para abrir los secretos de cómo el alto clero chileno encubrió decenas de denuncias. El caso Karadima destapó una gran olla. En medio de todo este escándalo, no deja de llamar la atención un curioso instructivo denominado Orientaciones que fomentan el buen trato y la sana convivencia pastoral, firmado por el cardenal Ricardo de Sati, arzobispo de Santiago de Chile, sobre quien pesa una demanda interpuesta por la Fundación para la Confianza, que también ha denunciado a otros 3 altos jerarcas de la Iglesia Católica por encubrir los abusos sexuales. El instructivo elaborado por el arzobispado contiene recomendaciones en 6 ámbitos de la relación de sacerdotes con niños y adolescentes, con un fuerte énfasis en la prevención de contactos sexuales. Estos ámbitos son seguridad y supervisión, asistencia directa de niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables, muestras de afecto, conductas que puedan ser malinterpretadas y que por lo tanto hay que evitar, estándares de comunicación y utilización de tecnologías de información. El documento le recuerda a los sacerdotes y ministros de la Iglesia Católica que en su relación con la comunidad pueden tener poder, pero que este solo debe ser ejercido para el servicio hacia los demás. El capítulo sobre muestras de afecto prohíbe las siguientes conductas. Primero, cualquiera expresión de afecto que el niño, niña, adolescente y personas vulnerables no acepta y rechaza. Segundo, abrazos demasiado apretados. Tercero, dar palmadas en los glúteos, tocar el área de los genitales o el pecho. Cuarto, recostarse o dormir junto a niños, niñas o adolescentes. Quinto, dar masajes. Sexto, luchar o realizar juegos que implican tocarse de manera inapropiada. Séptimo, abrazar por detrás. Octavo, besar en la boca a los niños, niñas, adolescentes o personas vulnerables. Noveno, utilizar el tacto solamente según lo apropiado o según lo permitido por la cultura local. El caso Karadima sentó un caso que sienta el presidente, el quiebre de una trenza de poder conservadora, ultra reaccionaria, que estaba fundamentalmente orientada a defender intereses de una camarilla muy afiatada que actuaba como mafia al interior de la Iglesia Católica. Y para eso estaba basado también en el abuso sexual, que era un componente de un abuso de poder mucho mayor. Eso es lo que se quebró, eso es lo que se denunció, finalmente cae, y con eso cae también la denuncia contra todos los que lo encubrieron, lo protegieron. En Chile, cuando surgió la denuncia de Karadima, hubo páginas enteras de periódicos, gente que suscribió firmas de apoyo a este sacerdote de los grandes grupos empresariales del país.
Eso es lo que queda en evidencia cuando se ve la connivencia, la complicidad entre estos dos actores. Los casos de abusos sexuales de sacerdotes atormentan a la Iglesia Católica por los efectos devastadores que inciden en la feligresía. Ante esta situación, el Papa Francisco ha convocado a los jefes de todas las conferencias episcopales del mundo a una cumbre en febrero de 2019 para analizar la prevención de abusos sexuales de parte de clérigos y sacerdotes. Se trata de la primera reunión en la historia de la Iglesia para tratar este tema. Sin duda, un inédito anuncio alcanzado tras el encuentro del Papa Francisco en septiembre de este año con líderes eclesiásticos estadounidenses, totalmente desprestigiados por denuncias conocidas contra miembros de esa iglesia durante décadas. Esas situaciones revelan la acumulación de procesos y de casos que no han tenido solución adecuada. Esa situación finalmente estalla porque se van juntando y se van presentando como situaciones que deben ser abordadas ya estructuralmente, y ahora la Iglesia no tiene una claridad única. Por eso es que el Papa ha convocado a este sínodo de todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo en febrero en el Vaticano, para asentar un solo criterio, un solo protocolo a nivel de toda la Iglesia mundial, porque en el fondo cada diócesis lo está resolviendo de manera distinta y muchas veces algunas bastante bien, pero otras muy mal. Entonces hay que, en base a eso, sentar el precedente claro de qué es lo que está ocurriendo. En todos los países se acumulan denuncias, aunque en algunas naciones las cifras son enormes. La Iglesia Católica chilena está en plena tormenta. 158 personas, obispos, sacerdotes o laicos ligados a la Iglesia, son o fueron investigados por abusos sexuales contra menores y adultos desde los años 60. Hasta el momento, son 73 personas investigadas judicialmente en 38 causas en curso que afectan a un centenar de víctimas, la mayoría de ellas menores de edad al momento de cometerse los crímenes. México fue protagonista de uno de los casos más graves y significativos del fenómeno que atañe a la Iglesia Católica, el caso del fundador de la influyente congregación ultraconservadora, los Legionarios de Cristo, el padre Marcial Maciel, castigado y relevado en 2006 del sacerdocio bajo el pontificado de Benedicto XVI por haber abusado de menores. Llevó una triple vida con 2 mujeres y varios hijos, y su caso empañó la imagen del Papa Juan Pablo II, quien por años se negó a escuchar a las víctimas y lo defendió. En Australia se reveló uno de los escándalos más graves, ya que involucra al ministro de Economía y número 3 del Vaticano, el cardenal George Pell, de 76 años, imputado por varias agresiones sexuales entre 1979 y 1990 y juzgado actualmente en su país. La investigación concluyó que en Australia, entre 1950 y 2010, el 7% de los curas habían sido acusados de actos de pederastia. Entre 1950 y 2013, la Iglesia estadounidense recibió denuncias de aproximadamente unas 17.000 víctimas de abusos cometidos por unos 6.400 miembros de su clero. Según expertos del Vaticano, cerca de 100.000 menores sufrieron abusos. Varios prelados importantes tuvieron que renunciar a inicios de los años 2000 por haber cerrado los ojos, incluidos los cardenales Roger Mahony en Los Ángeles y Bernard Lowe en Boston, quienes fallecieron a finales de 2017. En Canadá, la Iglesia Católica y otras iglesias, así como el gobierno, tuvieron que pagar $1.000 millones canadienses de indemnizaciones en 2002. A finales de la década de los 80, las revelaciones de abuso de niños en un orfanato oriental de Terranova entre 1950 y 1960 destaparon el escándalo. A principios de septiembre, según un informe realizado por 3 universidades, a pedido de la Conferencia Episcopal Alemana, se supo que hubo 3.600 casos de abusos en ese país durante los últimos 70 años. En Irlanda, 14.500 niños habrían sido víctimas de abusos desde principios de la década del 80, según las acusaciones existentes. Pero además de estos países hay cientos de denuncias por el mismo motivo en Gran Bretaña, India, Tailandia, Bélgica y Austria, entre muchos otros.
La situación cambió cuando el cúmulo de denuncias aumentó exponencialmente en muchos países, Estados Unidos, Europa, pero también en América Latina, como el caso de Chile, y ese cúmulo de denuncias mostró que había un modus operandi, un mecanismo establecido en la mayor parte de las diócesis y órdenes religiosas que consistía en proteger la institución de los denunciantes y de esa manera establecer un criterio que permitía a largo plazo tapar, ocultar o mantener en la impunidad todos los casos de abuso sexual. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Hay denuncias por todos lados, hay víctimas que han roto el silencio y a pesar de todo eso no pasa nada, el Vaticano no actúa rápido. El Papa Francisco les pidió perdón a todos ustedes y es cuando se desata esta ola de renuncias y de expulsiones. ¿Qué sentiste tú en ese momento y qué le dirías tú al Papa Francisco frente a tanta atrocidad? Primero, que acorte los plazos de las investigaciones canónicas. Segundo, que siempre hay que escuchar a la víctima, no después de. Y esto yo no sé si ustedes recuerdan cuando Sinéad O'Connor rompe una fotografía en un escenario, en uno de sus conciertos de Juan Pablo II, que le costó su carrera posterior. Estamos hablando de que los abusos vienen. En esa época ya se escondían, ya se ocultaban. Entonces la transparencia para este tipo de investigaciones es fundamental. Que nosotros como víctimas tengamos acceso a las carpetas investigativas. No es posible que solamente la parte denunciada tenga acceso a las declaraciones, a los testigos, y que estamos vulnerando un debido proceso, es decir, queda en desventaja la parte denunciante porque ellos empiezan a preparar su defensa de acuerdo a los antecedentes que tienen. Y eso normalmente es lo que se repite y eso es lo que no puede seguir ocurriendo. Entonces, acepto obviamente las disculpas del Papa, el perdón del Papa, pero el perdón tiene que venir directamente del abusador, que son lo que más hacen es negarlo rotundamente. No es fácil porque tú hablas esto y no solo eres recriminado por la sociedad, tu sentimiento de culpa también te afecta. Por otra parte, viene la marginación social. No hay una proporcionalidad con las sentencias con respecto al daño causado, es decir, no dormir, insomnios constantes, anorexias, intentos suicidas. Son muchas sensaciones que aparecen en su momento. Pero ¿cómo le pondrías tú el punto en la I, tanto al Vaticano, para que no prevalezca la impunidad detrás de las sotanas? ¿Y cómo le pondrías también el punto en la I en los estados, en los países, en la justicia de los estados? No puede ser que un abusador destruya una vida y el día de mañana él viva como rey en estos claustros denominados por la Iglesia como castigos y sean atendidos realmente como si estuvieran en un palacio, con jardines inmensos para poder pasear. No, ellos tienen que ir a la cárcel, tienen que estar presos, tienen que pagar condenas. Los sacerdotes pueden abusar porque hay una plataforma de poder que es la Iglesia misma que los protege. Y eso es lo que tiene que ir cambiando. Aquí el Papa ha dado una muestra de mano dura, fuerte, pero justa. Compartimos la esperanza de que la Iglesia pueda vivir un verdadero renacimiento y recuperar el cariño, la cercanía del pueblo de Dios y pueda seguir jugando el importante rol que juega la Iglesia en nuestro país. El caso Caradima ha sido determinante para que el Vaticano aborde un tema que era un secreto abusos. La pederastia y abusos sexuales de sacerdotes, no solamente en Chile, sino en el mundo. Específicamente en Chile, la Fiscalía indaga casi 140 sacerdotes por denuncias de presuntos abusos sexuales a 260 víctimas. Desde hace 2 décadas en Chile, los católicos han disminuido en más de 30%. Y actualmente casi 40% de los chilenos se reconocen ateos, el doble de la media de la región.
sin duda una de las consecuencias de los escándalos sexuales de los hombres de Dios. Como subraya la investigadora chilena María Oliva Monterrey en su ensayo Iglesia y Política, el efecto Caradima, ¿cómo será la existencia de la iglesia chilena después de Caradima? Pregunta que sigue buscando respuesta, sobre todo en las víctimas que durante años fueron obligados a guardar silencio ante las presiones de la alta jerarquía eclesiástica chilena, y que muchas de esas víctimas valientemente rompieron el silencio para hacer justicia y desenmascarar a los Caradimas del mundo. Pusimos en punto.